Decíamos, el domingo pasado, decíamos que si nosotros hubiésemos sido Jesucristo en la época en que Él escogió a sus discípulos para la evangelización, para proponerles el programa de vida, que era anunciarle el mensaje a todo el mundo, si hubiésemos sido nosotros los que teníamos que escoger a este grupo de personas para que hicieran la obra que Dios quería que hicieran, hubiésemos escogido a este grupo que eran miedosos y dudosos, porque vemos en todas las Sagradas Escrituras que los discípulos de Jesús en todo momento estuvieron llenos de miedo y estaban con Jesús. Y dice que vieron venir a Jesús y pensaron que era un fantasma y se llenaron de miedo. Que luego Jesús dice, vamos a subir a Jerusalén. Y dice, y todos se fueron. Iban con Jesús subiendo, pero llenos de miedo. Y cuando ya Jesús resucitó, entonces ya no solamente tenían miedo, sino que además tenían dudas. No creían que Jesús había resucitado, no le creyeron a las mujeres y a las personas que lo habían visto resucitado. Y cuando se les aparece de nuevo, Jesús les recrimina por la falta de certidumbre, de certeza, por la falta de creencia, porque estaban llenos de dudas y de incredulidad. Les recriminó Jesús. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido que escoger a este grupo de personas, hubiésemos escogido a estos miedosos y dudosos, ¿sí o no? Y dijimos que no los hubiésemos escogido, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿y por qué Jesús sí los escogió? Y la respuesta es, porque Jesús sabía que no eran los discípulos los que iban a hacer la obra, sino que era el Espíritu Santo a través de los discípulos que iba a actuar y iba a establecer el reino de los cielos en medio de nosotros. Era el Espíritu Santo que iba a usar a Pedro, a Santiago, a Juan, a esos tímidos, los iba a usar y los iba a transformar en valientes evangelizadores, tenaces, que no les importó después de recibir el Espíritu Santo hacer todo lo posible para que la obra de Dios se cumpliera. Y esto era profético. Esto se hizo de manera profética. Y esto quiero que lo entiendan. Cuando tú sientas dudas, cuando tú sientas incredulidad, cuando tú tengas miedo para decirle a Jesús, Señor, yo quiero trabajar en tu obra, cuando tú lo sientas, simplemente diga, ven Espíritu Santo sobre mi vida. Y el Espíritu Santo llega sobre su vida y te transforma. El miedo se transforma en valentía. La incredulidad se transforma en fe. Y el apego a cosas que yo estaba apegado, me desapego totalmente y empiezo a trabajar en la obra de Dios. ¿Qué es lo que hace falta para que seamos valientes evangelizadores? El Santo Espíritu de Dios. Y mire lo que nos dice. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Por qué perseveraban en oración y ruego? Para que llegara la promesa que Jesús les había dicho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que les faltaba era poder. Tenían miedo porque no tenían poder. Tenían dudas porque no tenían poder. Vino el Espíritu Santo y les dio poder. Y se les acabó las dudas y se les acabó la incredulidad. Y entonces dice la palabra más adelante, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
daba que hablasen. Y no fue la única vez esa. Recuerden en Hechos 4:31 dice exactamente lo mismo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, antes no la hablaban, antes eran mudos. Por eso cuando yo llegué a la iglesia metodista se decía que open doors, open minds, open hearts. Yo llegué en el 2002 y en el 2000 en la conferencia general habían establecido un eslogan, un principio, que la iglesia metodista a nivel mundial y en Estados Unidos iban a ser puertas abiertas, mentes abiertas y corazones abiertos. ¿Y con qué? Eso no se establece así por así. Ahora que terminó la conferencia anual este año, cuando llegamos habían unos pendones, unos letreros grandísimos. Ya no era open doors, open minds, open hearts. Ya no eran puertas abiertas, mentes abiertas, corazones abiertos, porque como ya no lo hicimos, en 14 años ya no lo cumplimos, pues dejemos eso ya así. Entonces ahora es open hands, open manos abiertas, y por todos lados manos abiertas, manos abiertas, manos abiertas. ¿Y para qué? Manos abiertas si no tiene nada que dar. Y manos abiertas para recibir. Ya lo hemos recibido todo. Entonces estábamos con Cindy, yo le dije, vea Cindy. Y hice la crítica, como siempre, uno criticón. Entonces yo le hice la crítica y le dije lo que acabé de decir. Y dice Cindy, oiga, ¿y no será que ahora lo que nos falta es open mouth, boca abierta? Y claro, es que los evangelistas, o sea, los que eran encargados de evangelizar, estaban mudos. Pedro estaba mudo, Pablo estaba mudo, todos estaban mudos. Y cuando vino el Espíritu Santo, dijo que Él les daba palabra para que hablaran. Entonces lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo es para poder hablar. Y por eso lo dice la palabra. Y cuando hubieron orado, el lugar tembló. Y hablaban, y llegó el Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios hay que hablarla. ¿Por qué? Porque la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo si nadie nos ha hablado? ¿Y cómo alguien nos va a hablar si alguien no los ha llamado para que lo hiciesen? Pues hoy el Señor sí nos está llamando para que cumplamos esta obra. Y vamos a seguir en otro capítulo, el 10:46 de Hechos. Y dice también cómo llegó el Espíritu Santo. En 10:46 hablan de que dice que el Espíritu Santo, para que derramase el don del Espíritu Santo, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, es decir, que adoraban y alababan a Dios. Y en el 19:6, voy a saltar varios capítulos porque quiero tomar algunos más significativos, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice en el 19:6. ¿Esto qué quiere decir? Que se confirma la tesis. La tesis es esta: sin el Espíritu Santo somos miedosos y incrédulos. Incrédulos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, entonces ahí sí vamos a ser valientes. Ahí sí vamos a hablar y vamos a exponer lo que Dios quiere que expongamos. Entonces, tenemos que rogar que venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Tenemos que ser depósito del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el Espíritu Santo? Lo voy a decir en 4 palabritas, en 4 frases. Necesitamos el Espíritu Santo para que podamos entender, porque dice que cuando venga el Espíritu Santo nos enseñará
y nos recordará todo lo que tenemos que hacer. O sea que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos recuerda. Y nos da valentía, nos da valor y nos da poder. ¿Qué es lo que tenemos que tener en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entender 4 cosas. 1. Primera pregunta. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? El que tenga el Espíritu Santo es capaz de dar la respuesta. El que no tenga el Espíritu Santo no es capaz de dar la respuesta. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Es señal de que esta iglesia tiene el Espíritu Santo. ¿A qué vino Jesús? A lo único que vino Jesús a la tierra fue a salvarnos. Porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice más adelante, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvarnos, a salvar a la humanidad. Porque la humanidad, ¿cómo estaba? La humanidad estaba en pecado. Y dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que Jesucristo vino a salvarnos del pecado, porque el pecado conduce a la muerte. Y la muerte pues lleva a la destrucción total. En cambio, con Jesucristo vamos a tener vida, vida en abundancia, y vamos a tener vida eterna. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. ¿Cómo nos salvó Jesús? Dice, a ver, ¿cómo nos salvó? Con su muerte y su resurrección. Entonces dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice en 1 de Pedro 2:24, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Entonces, ¿cómo hizo la salvación Jesucristo? A través de su muerte y resurrección. Tercera, ¿qué debemos hacer nosotros para obtener la salvación entonces? Arrepentirnos, muy bien. Y creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, crea en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. ¿Y qué sucede cuando la persona ya cree en Cristo? Es transformado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un aplauso. Sí, me gusta aplaudir. Eso es. ¿Sí ven? Fácil. Cuando se tiene el Espíritu Santo se entiende. ¿A qué vino Jesucristo? A salvarnos. ¿Cómo nos salvó? Con su muerte y resurrección. Muerte terrible. Eso lo dice uno, muerte, sí, pero ¿cómo fue la muerte de Jesús? ¿Cómo fue? Mediten un poquito y yo también lo tengo que hacer. Terrible. Horrible. ¿Cómo murió Jesús? Por amor a nosotros. Y ahora, ¿cómo obtenemos esa salvación? Dice que creyendo en Cristo. Creyendo solamente en Él. Porque dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella misma le juzgará el día postrero. O sea que la misma palabra que no creamos, esa es la que nos juzga. Porque nosotros estamos llamados para creer en que Cristo vino al mundo para salvarnos. Y solamente por fe es que somos salvos. Dice la palabra muy clara,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a salvarnos. Ahora nosotros recibimos las salvaciones por fe. Y no quiero decir cómo pensamos nosotros que recibimos la salvación. Muchos creen que reciben la salvación por el bautismo. No es por el bautismo. No, es que como yo ya soy bautizado, yo ya soy salvo. Así no crean. Otro dice, no, como yo ya voy a la iglesia, ya soy salvo. No es salvo. Otro dice, no, como yo ya soy ministro y predico la palabra, ya creo. Ya soy salvo. No, hasta que no creas. Hasta que no tengas la experiencia de ojos abiertos y corazón palpitante. Y Jesucristo lo dice muy bien, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Sí o no? Eso es clarito. Pero más adelante dice, aunque des frutos, no te conozco. Amén. Terrible. Porque uno dice, no, ya como estoy dando frutos buenos, soy bondadoso, todo me sale bien, tengo éxito, tengo fama, tengo una iglesia llena de feligreses, todos están bien evangelizados. Entonces ya el ministro cree que ya es salvo porque tiene mucho éxito, o cualquier persona en la vida. No, porque aunque esté dando frutos, el Señor dice, no te conozco. ¿Y cuándo no me conoce? Señor, ¿cómo que no? Si en tu nombre prediqué, en tu nombre evangelicé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. No te conozco. Y más adelantico dice, porque conozco a aquel que esté parado sobre la roca, y esa roca soy yo. Cristo es la roca. Ahí es donde nos tenemos que parar. Y por eso nuestra vida a veces la paramos sobre arena y vienen los vendavales y se la llevan, pero cuando está parada sobre la roca, nada nos hace temblar, nada nos hace temer, porque tenemos fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar parados sobre la fe en Cristo. Ahora, esta pregunta es vital. Ya creo que Jesucristo vino al mundo a salvarnos. Ya sé cómo Jesucristo nos salvó con su muerte y resurrección. Ahora yo ya soy salvo porque creo en Cristo. ¿Ahora qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Llevar esta palabra a otros. Porque Jesucristo les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso les dio, ese mensaje les dio Jesús a sus discípulos. Sin embargo, en ese momento los discípulos no lo entendieron porque no habían recibido el Espíritu Santo. Como tal vez nosotros no lo podemos entender en el día de hoy, que ese es nuestro compromiso. Después que nosotros hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, y vivamos ya para Cristo y nuestra vida haya sido transformada de muerte a vida, del pecado a la gracia. Si ya nuestra vida está así, la única tarea que tenemos es evangelizar, hermanos. Es llevar esta palabra. Pero no la podemos llevar si no tenemos el Espíritu Santo. Por eso la iglesia, como no tenía en ese momento el Espíritu Santo, se puso en oración y ruego, dice la palabra. Y dicen que todos oraban, estaban unánimes, dice. Y todos estaban unánimes en oración. Todos estaban orando. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos se pusieron en oración y ruego porque sabían que necesitaban el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión que Jesús les había dicho. Nosotros en esta iglesia necesitamos la promesa de Jesús en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Necesitamos que venga el Espíritu Santo, porque cuando venga el Espíritu Santo, dice, tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos el Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue ese Espíritu Santo? Se dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea que en oración y ruego vamos a recibir el Espíritu Santo. Y dice
Y que todos, dice que cuando vino el Espíritu Santo, estaban todos unánimes juntos. Y dice que cuando acabó cuando acabaron de orar, vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que hay que pedir la gracia del Espíritu Santo. Hay que rogar al Señor que envíe el Espíritu Santo. Y nosotros estar dispuestos a recibir ese Espíritu Santo. No lo podemos hacer sin Él. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Y dice la palabra que cuando las personas escuchaban a Pedro hablar, entonces le dijo: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que tiene que haber oración y arrepentimiento. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y a nosotros el Señor nos llamó, porque dice que nos escogió desde antes de la creación del mundo. Amén. Para que estemos delante de Él, santos y sin mancha. Y que quiere que nuestra iglesia sea santa, sin arruga y sin mancha. Amén. ¿Sí ven? Ahí está nuestra tarea. Entonces yo los invito a que hagamos todo lo posible para recibir el Espíritu Santo. Oración, ruego, ayuno, arrepentimiento, cambio de vida, cambio de actitud. Estamos listos para recibir el Espíritu Santo, pero lo tenemos que recibir. Sin el Espíritu Santo no vamos a ir a ningún lado. De ella, porque se nos llena de miedo y de dudas y no somos capaces. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ya no somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Es Cristo quien las hace. Amén, gloria a Dios. Y tengo que parar acá, porque la predicación del próximo domingo va a ser sobre cómo es que Dios vino a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque dice que el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Cuándo es que el reino de los cielos está entre nosotros? ¿Y qué es ese reino de los cielos? De eso va a tratar la predicación, porque se une con esto. Porque el reino de los cielos tiene que estar constituido de personas que estén llenas del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos está ya con los santos y los ángeles. Y si el reino de los cielos se viene acá, pues seguramente aquí también tiene que estar ese reino de los cielos con santos y con ángeles, ¿o no? ¿Ve que es así? Pero eso ya lo dejo para la próxima predicación. En esta predicación lo que quería era enseñar lo siguiente, hermanos. Que sin el Espíritu Santo somos temerosos, miedosos y dudosos. ¿Hay alguno de ustedes que cuando se le dice vengan a la iglesia sienten dudas de venir? Dicen: no, pero otra vez. Me llamó una señora esta semana y me dice: pastor, ¿usted es el pastor Ricardo? Sí. ¿Me recibe en su iglesia? Yo le dije: claro. Pues yo dije: mire, sin yo ir a pescar ya van a llegar. Y me dice: es que en la iglesia donde estoy yendo piden mucho. Quieren que yo dé diezmos y hacen reuniones durante la semana y quieren que yo esté en esas reuniones. Yo dije: Señor, ¿a quién me puso? Señor, ¿por qué conseguí? ¿Por qué contesté este teléfono? Y me dice eso, y me dice otra, dice: porque si es así, yo monto yo mismo. Si es así para que se aprovechen de mí, yo mismo monto mi iglesia. Y yo: válgame Dios. Y entonces empecé a explicarle con paciencia. En ese momento tuve mucha paciencia y le empecé a explicar, y pensé que iba a estar hoy. No está aquí. O sea, no sé si fue que se convenció de ir a montar su propia iglesia o de quedarse allá, o dijo: no, pues para lo mismo que me dijo Ricardo, lo mismo que me están diciendo aquí, entonces ¿para dónde me muevo? ¿Para dónde voy? Alguna cosa pensó: vamos a ver si me vuelve a llamar. Pero así somos los cristianos, hermanos. Pero así eran los cristianos con Jesús. Eran dudosos.
eran incrédulos, no creían nada. Dicen que si hay persona más desconfiada en este mundo, son los que nacieron de españoles y de indígenas. Porque los anglos dicen que son confiados, los rusos son tranquilos, los otros, pero dicen que esa mezcla de indio y español, dicen que nacieron personas más desconfiadas de este mundo, que no confían ni en ellos mismos. Dicen, pero si tú estás vivo, dicen, no, yo creo que yo estoy muerto. Desconfían hasta de ellos mismos. No sé si alguno aquí es de raza de indígena y de español, por allá hace 500 años. Si vienen por allá, busquen los genes, que si tienen esos genes, hermanos, tienen que rogar el triple para que el Espíritu Santo venga sobre esa persona. Porque ni siquiera Dios es capaz de hacerlo cambiar. Ni siquiera Dios es capaz de hacerlo cambiar. Porque dice Pablo, esos son hijos del diablo, de su padre el diablo, y ya no pertenecen a Dios y no se van a salvar. Ni siquiera Dios es capaz con un ser humano. ¿Por qué? Porque Dios le da la voluntad, el libre albedrío, le da la posibilidad de que, mira, aquí está mi salvación, acéptala. Y si no la quiere aceptar, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo deja. Dice que Dios hace caer el agua sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Ahora, al final, dice que unos irán puestos a la izquierda, otros a la derecha. Algunos serán llevados al fuego eterno y los otros serán llevados al reino eterno con Dios. Ahí sí va a haber la diferencia. Pero mientras tanto aquí, como dice un refrán por ahí, de esas cosas Dios se desentiende, porque Él ya lo hizo todo. Ahora nos corresponde hacerlo a nosotros. Gloria al Señor. Voy a terminar hasta acá. Voy a dejar la predicación para concluir el próximo domingo. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Permítanos, Señor, que sea para alimento de nuestra alma, para que sea un compromiso claro de lo que tenemos que hacer. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.